Good morning. Good morning. Okay, Good morning. good morning. A ver, good morning, Caleb. Good morning, Jose. Good morning, Nicolas. Good morning, Sandra. Okay, so today we are going to see a class about the vocals. Again, just give me a second. El día de hoy vamos a ver la clase de los números. Denme un segundito. Lo que sucede es que todavía hay alumnos que están ingresando al Zoom, entonces se les está permitiendo que ingresen. Recordemos siempre, los primeros 5 minutos de cada clase siempre se les deja a los alumnos para que puedan ingresar, ¿ok? Tratemos siempre de ingresar puntuales y recordemos que debemos de permanecer con la cámara encendida durante la clase, ¿ok? Entonces, el día de hoy para los que son nuevos, denme un segundito en lo que ingresen las personas que faltan y lo explico, ¿ok? Pero hoy tenemos estudiantes nuevos, estudiantes que están ingresando a la clase por primera vez. Las clases de los días sábados, a las clases de los días sábados se les ingresa por medio de un link diferente al que se ingresa usualmente a la clase. Los días sábados, el link con el que ingresamos es diferente al link con el que ingresamos los días martes y jueves. ¿Por qué? Los días sábados tenemos clases mixtas en las que se mezclan dos de los grupos que están de martes y jueves, ¿ok? Estos dos grupos se mezclan los días sábados y vemos una clase conjunta o una clase mixta, ¿ok? Entonces, debido a esto, es que podemos ver que estamos viendo similarmente los contenidos, ambos grupos, para que podamos ver precisamente las clases de los días sábados de forma conjunta. ¿Ok? Entonces, antes de iniciar con la clase, con el tema de la clase, quiero explicar las reglas para los alumnos que están ingresando por primera vez. ¿Ok? Primero que nada, quiero empezar con mucho gusto. Mi nombre es Bárbara Méndez y voy a ser su profesora. Bueno, todavía están ingresando más alumnos nuevos, así que, bueno, los primeros 5 minutos de la clase siempre se les permite a los alumnos que puedan ingresar al link de Zoom. Entonces, estos primeros 5 minutos siempre se les da a los estudiantes para que puedan ingresar sin que inicie la clase o el tema de la clase. Ahora, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente. Como tenemos estudiantes nuevos, siempre empezamos con una introducción. Bienvenidos todos, por favor, a Study Improvement. Yo, Bárbara Méndez, voy a ser su profesora de inglés durante este año, ¿ok? Entonces, primero que nada, me pueden llamar Miss Bárbara. Denme un segundito. Ok, una de las estudiantes estaba teniendo un pequeño error porque no sabe cómo conectar el micrófono y el altavoz, ¿ok? Entonces, en lo que ella solucione esto, voy a empezar con lo de la introducción. Por favor, denme un segundito. Ok, entonces, como les venía mencionando, primero que nada, las reglas del Zoom son las siguientes. Permanecer en todo momento con la cámara encendida y esto va con todos.
Vamos todos durante las clases a permanecer con las cámaras encendidas. Los micrófonos van apagados a menos de que se les llame para que pronuncien algo o a menos de que tengan alguna pregunta. Y en caso de que tengan alguna pregunta, deben de alzar la mano en el Zoom. ¿Ok? Cuando alzan la mano en el Zoom es precisamente para saber que ustedes tienen alguna pregunta. Se le llama a la persona que tenga la mano alzada para poder responder la pregunta. Ok, ahora sí, inicio con la introducción. Mucho gusto, mi nombre es Bárbara Méndez y voy a ser su profesora de inglés durante este año. Ok, a mí personalmente me pueden llamar Miss Bárbara. Por favor, no utilicen el término Teacher Bárbara porque queremos hablar de forma más nativa, ¿verdad? Si nosotros nos vamos a un país en el que se habla inglés, nunca vamos a escuchar a los estudiantes llamándole a su profesor teacher. Se le va a llamar Miss, Mrs. o Mister, ¿ok? A mí, por favor, llámenme Miss Bárbara o Miss Méndez. Ok, tomando esto en cuenta, el día de hoy vamos a estar viendo la clase de lo que son los números. Como se les había dicho, cuando iniciaron el curso de inglés o cuando firmaron el contrato, ustedes o sus padres van a iniciar desde cero. Y precisamente el día de hoy vamos a ver lo que son los números. Si escuchan mucho ruido detrás de mí, lo lamento, pero es que abajo están construyendo algo. Ok, para iniciar de los números, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Las clases siempre se tienen que copiar con lápiz, no con esfero, por favor. ¿Por qué? Porque con el esfero nos equivocamos cuando escribimos algo y precisamente cuando nos equivocamos ya no hay cómo arreglarlo a menos de que tengamos un corrector. Debido a esto, las clases siempre se van a copiar con lápiz. Ok, entonces, primero que nada, quiero explicarles de qué van los números en inglés. Hay fórmulas en las que nosotros, lo lamento por el ruido, hay fórmulas en las que a nosotros se nos hace mucho más fácil memorizar los números. ¿Por qué? Porque hay fórmulas en las que nosotros podemos aprender a cómo decir los números. Entonces, si la clase de hoy va un poco rápida y no nos alcanza para que podamos copiar lo que está en la pantalla, vamos a estar haciendo lo siguiente, ¿ok? En lugar de copiar, si nos quedamos en algún lugar y me toca mover el documento para que podamos continuar con la clase, vamos todos a dejar de copiar en ese momento y copiamos después de la clase. Aparte de esto, también les quiero mencionar que nosotros tenemos clases hasta las 12:30. Capaz se preguntarán, ¿por qué es esto? La clase normal, que dura 60 minutos, o sea, una hora, que es de 10:30 a 11:30, es nuestra clase normal, y de ahí tenemos lo que se le llama el speaking room, y el speaking room va a ser una clase que empieza a partir de las 11:30 hasta las 12:30, ¿ok? El speaking room son salones donde solamente hablamos inglés. Debido a esto, nosotros nos va a ayudar a mejorar nuestra forma de escuchar y a mejorar nuestro vocabulario en inglés. Entonces, let's start with the content of the class. First of all, we have the one-digit numbers, or in Spanish, números de un dígito. They are called one-digit numbers because they only have one digit. Every single number is one digit. Cada número es un dígito. So these are the one-digit numbers because they only have one digit. Estos se les llama los one-digit numbers porque solo tienen un dígito. Cada número es un dígito. The one-digit numbers are the numbers from 1 to 9. Okay, los one-digit numbers son los números del 1 al 9. Okay, those are the one-digit numbers. So we have the numbers 1, I'm sorry,
we have the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Those are the one-digit numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Those are the one-digit numbers. The numbers from 1 to 9. Estos son los one-digit numbers o los números from 1 to 9, del 1 al 9. Por favor, recuerden que deben de estar copiando lo que esté en pantalla. Es solamente si no nos alcanza el tiempo para copiarlo todo, que vamos a dejar de copiarlo. Pero mientras tanto, debemos de copiar todo lo que esté en pantalla. Ok. Todavía hay estudiantes que están ingresando al Zoom. Denme un segundito. Ok. Aquellos estudiantes que hayan ingresado tarde, por favor, recuerden, tenemos que ingresar puntuales a la clase. No vamos a estar ingresando 20 minutos tarde, 10 minutos tarde. Tratemos de ingresar, y esto va con todos, lo más puntuales posible. Si se les dice media hora antes o 20 minutos antes de que la clase inicie, la clase va a iniciar a tal hora, es para que estén a esa hora exacta conectándose al Zoom. Por favor, si la clase inicia a las 10:30, no podemos estar ingresando a las 10:43. Tenemos que ingresar a las 10:30 puntuales, porque si no, nos perdemos el contenido de la clase, la introducción de la clase, de qué trata el contenido, y cuando ingresemos, nos perdimos y no sabemos de qué están hablando. Así que por favor, tomen esto en cuenta para que para la próxima puedan ingresar temprano. Miss, yo no pude entrar porque mi internet estaba malo. Ya. Em, Cuando tengamos inconvenientes, nuestro internet se haya dañado, no tengamos luz, si tenemos algún inconveniente como una cuestión médica, voy a tener que faltar a la clase el día de hoy porque porque tengo algo del colegio o algo del trabajo, en el caso de los que trabajan. En este tipo de casos, por favor, deben de comunicarse antes de su falta, no durante la clase, sino antes de la clase. Y decir, óigame, Miss, disculpe, no me puedo conectar ahorita a la clase porque tengo tal problema. Me voy a conectar tarde a la clase porque tengo este problema. ¿Ok? Entonces, esa es la forma en la que nosotros debemos de comunicar. ¿Ok? Porque luego entran 30 minutos tarde a la clase, yo no entiendo por qué faltaron y puede que ni siquiera se les ponga como que ingresaron al Zoom por andar ingresando tarde, ¿ok? Tenemos que tomar todo esto en cuenta. Ahora sí, vamos por favor a continuar con el contenido. Entonces, we have the one-digit numbers, the numbers that have only one digit. Every single number is a digit. Cada número es un dígito. So, they're called the one-digit numbers because they only have one digit. A estos se les conoce como los one-digit numbers porque solo tienen un dígito, no más. So, those are the numbers from 1 to 9. Estos son los números del 1 al 9. Okay? Like what? Like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Those are the one-digit numbers. Esos son los one-digit numbers. Los números del 1 al 9. From 1 to 9. Okay? So, how do we pronounce them? ¿Cómo los pronunciamos? How do we pronounce them? 1, el número 1, the number 1, it's pronounced with a U. Se pronuncia with a U. Instead of saying one, we say
one. La pronunciación de la E cuando está al final de una palabra. ¿Quién me dice, por favor, cómo se pronuncia la E cuando está al final de una palabra? ¿Melanie Rico? No se pronuncia, profe. Y si es solo una vocal, la E ahí se pronuncia. Muy bien. En el caso de que la última vocal sea una E, la E no se pronuncia, a menos de que la E sea la única vocal en la palabra. Pero siempre que sea una E al final de una palabra, la E no se pronuncia. Ahora, en otros casos, como en el caso del número 3, la E sí se pronuncia porque son dos. En el caso de que sea una sola E y está al final de una palabra, esta no se pronuncia. Pero si es más de una, como en el caso del número 3, en estos casos sí se pronuncia. Okay? So, the number 1 is pronounced with a U. One. U-A-N. U-A-N. En lugar de decir one, decimos U-A-N. One. One. The number 1. The number 2 is pronounced with a T and double O. Two. Okay? O bueno, it's pronounced with a T and two U's. Okay? Entonces, lo podemos pronunciar como two con dos O's, pero depende de cómo lo escuchen, o two con doble U. Repito, depende de cómo lo escuchen, porque hay personas que lo escuchan two como si fuera una O y que escuchan two como si fuera una U. Su pronunciación es la siguiente. Two. La W, la letra W, siempre se pronuncia como una U. Al esta pronunciarse como una U, lo que hacemos es lo siguiente. En lugar de pronunciarla tú, decimos two con aire. Two, ¿ok? Two. Entonces, me imagino yo que ustedes estarán en sus cuartos practicando la pronunciación junto conmigo, ¿verdad? Recordemos, nuestra cara siempre tiene que estar visible a la cámara, por favor. No mirando en la cabeza, no mirando el techo, no mirando el piso, no. Nuestra cámara siempre tiene que estar apuntando a nuestras caras. No le estoy viendo la cara ni a Karina Ollana, ni a Hilary Oña. Por favor, recuerden, siempre tiene que estar apuntando la cámara a nuestras caras para que se nos pueda ver de forma clara. A Hilary Oña, por ejemplo, solamente le veo los ojos y las cejas. Ok. Continuemos. El siguiente número después del número 2 es el número 3. Si ustedes prefieren escribir la pronunciación en sus cuadernos, pueden hacerlo. Yo personalmente no les diría copien la pronunciación en sus cuadernos, pero si ustedes lo prefieren, pueden hacerlo. No les voy a decir que no. So, the next number is the number 3. El siguiente número es el número 3. ¿Qué sucede con el number 3? En el caso del number 3, la pronunciación no es ch, como en el caso de to, que decimos ch. En este caso, como la pronunciación es th, en lugar de decir ch, decimos th, como si fuera una z, una z. ¿Han escuchado lo de... Ah, me mordí la lengua. Lo siento, me acabo de morder la lengua. ¿Han escuchado alguna vez a los españoles cómo ellos hablan? Ellos te hablan con la z. Tomando en cuenta este acento y que la pronunciación de que ellos hacen es th, Z. De esta forma vamos a pronunciar la T y la H. The. Y la pronunciación de este número es three. Three. The. Three. ¿Ok? Three. La T y la H, les repito, suena como the, three.
El siguiente número, que es el número 4, y esto es algo que les quiero enseñar. When we mix two vocals, we might only pronounce one, or we can pronounce the two vocals. Cuando tenemos dos vocales, podemos pronunciar o una o pronunciamos las dos. En el caso del 4, podemos escuchar las dos vocales. ¿Por qué? Porque suena for, for, for. Puede que la U no suene tan fuerte como tiende a sonar en el español, pero sin embargo, esta vocal sí está presente. For. O pueden simplemente decir que es una O larga. O, for. La pronunciación de este número es larga, no es corta, no decimos for, ya. No decimos for, decimos for, okay? So let's go with the next number. And the next number is the number 5. The number 5, we can pronounce it with I. 5. 5. Okay? F-A-I. We pronounce the number 5 like S-A-I-V. 5. Se pronuncia con las letras F-A-I-V. Se escribe F-I-V-E, pero se pronuncia F-A-I-V-E. Entonces, no decimos FIBE. Tenemos que tomar en cuenta que como el inglés es otro idioma, no lo vamos a pronunciar tal cual lo leemos. No es lo mismo, no es la misma pronunciación. No se pronuncia tal cual se lee, ¿ok? Al ser el inglés precisamente otro idioma, no decimos FIBE, ni decimos four, ni decimos tri, tre, ni tuo. No, la pronunciación es diferente al español. Por esto debemos de tomar en cuenta la pronunciación de las letras. No solo de las vocales, sino también de las letras. Continuemos. Entonces, la pronunciación del número 5 es 5. ¿Escuchan bien? 5. 5. El siguiente número, que es el número 6, se pronuncia tal cual se lee. ¿Ok? Así como lo estamos leyendo, lo pronunciamos. En lugar de decir una pronunciación diferente como en el caso del resto de los números, en el caso del número 6, la pronunciación es tal cual le estamos leyendo. 6. S-I-X, S-I-X. 6. The pronunciation doesn't change with this number. La pronunciación no cambia con este número, 6. And same thing happens with the next number. Y la misma cosa sucede con el siguiente número. And the next number is 7. 7. 7, or in Spanish, it's the number 7. But in English, it's the number 7. 7. Okay? 7. Como decir la palabra se ve, bueno, la frase se ven, como de verse, se ven, 7. 7. Okay, let's continue. The next number is the number 8. 8. Listen carefully, escuchen bien, 8. The number 8. Es el número 8. 8. La pronunciación
No es muy diferente a cómo le estamos leyendo. 8. ¿Ok? Y el último número, cuya pronunciación sí es diferente, es el número 9. ¿Ok? The number 9. Ok, entonces, ahora que les dije a ustedes cuáles son los one-digit numbers, now that I've told you which are the one-digit numbers, you have to repeat it. Ustedes los van a repetir. I'm gonna be calling your names, and you have to repeat the numbers from 1 to 9, okay? So, let's start with Andres Diaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Very good, Andres. Thank you so much. Now let's call Caleb Beltran. Caleb, can you say the numbers from 1 to 9? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, thank you, Caleb. That was very good. Eso estuvo súper bien. Thank you. Now let's call Camilo Maila. Camilo, can you repeat the numbers from 1 to 9? Camilo Maila. Camilo, can you repeat the numbers from 1 to 9? Ok, Camilo Maila se está conectando al audio, así que vamos a llamar a otra persona. Hilary Oña. Hilary, can you say the numbers from 1 to 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Very good. Thank you so much. Now, let's call Jordi Padilla. Jordi, can you say the numbers from 1 to 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thank you, Jordi. Now, let's call Jose Freire. Jose, can you repeat the numbers from 1 to 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thank you, Jose. Now, let's call Karina Oyana. Karina, can you say the numbers from 1 to 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yeah, thank you. Okay, Melanie Orrico, can you say the numbers from 1 to 9? Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thank you so much, Melanie. Now, Neymar Badel, can you please say the numbers from 1 to 9? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thank you. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Disculpa. Neymar. Neymar. Badel. Neymar Badel. Okay. Okay, now let's call Nicolás Pachacama. Nicolás, can you say the numbers from 1 to 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thank you. Now, Salome Jara, can you say the numbers from 1 to 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thank you, Salome. And Sandra Cando. Sandra, can you say the numbers from 1 to 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thank you. Muchas gracias. Ahora sí, ¿quién fue que me faltó?
Camilo Maila, can you say the numbers from 1 to 9? Camilo, por favor, enciende tu micrófono. ¿Puedes encenderlo? ¿No puedes? Puedes intentar saliendo del Zoom y volviendo a ingresar para ver si es un error del Zoom, ¿ok? Ok, ¿alguien más que me haya faltado por decir los números del 1 al 9? ¿Nadie? Ok. Entonces, ya que todos dijeron los números del 1 al 9, vamos a continuar. La siguiente parte de lo que son los números vienen siendo lo que son conocidos como los teens. Ahora, capaz se preguntarán, ¿por qué les conocen como los teens? Ese es un nombre raro, ¿verdad? ¿Por qué los números tienen nombre? Porque ya vimos que aquellos eran los... Dígame. Porque el 10 se pronuncia teens, y por eso se le llama los teens. Muy bien. Entonces, en el caso de los números en inglés, yo les pongo nombre para que se nos haga mucho más fácil identificarlos. ¿De qué forma? Como lo acaba de decir Melanie, los teens se les conoce así, de esa forma como los teens, porque la mayoría terminan en la palabra teen. Teen viene siendo lo que es joven, bueno, no joven, no, adolescente, ¿ok? Los números adolescentes o los teens. ¿Por qué? Si nos ponemos a ver los números del 1 al 19, aunque específicamente los teens son del 13 al 19, ¿por qué? El número 10, 11 y 12, los números 10, 11 y 12, que son los números del 10 al 12, no terminan en la palabra teen, pero a partir del número 13, todos los números terminan en la palabra teen. ¿A qué me refiero? Suenan como los siguientes: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Todos estos números terminan en la palabra teen. Debido a esto, se les conoce como los teens. ¿Ok? Si los tratamos de memorizar de esta forma, capaz se nos haga un poco mucho, bueno, un poquito mucho con demasiado más fácil el aprendernos estos números y aprender a cómo diferenciarlos cuando los pronuncian. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Si los aprendemos a pronunciar bien, si los aprendemos a pronunciar bien, esto implicaría que no se nos va a hacer tan complicado decirlo y diferenciarlo. ¿A qué me refiero con esto? Las últimas consonantes de cada número. ¿Qué cosa con esa construcción? Las últimas consonantes de cada número influyen mucho en el significado de este. Las últimas consonantes de cualquier palabra, de hecho, en inglés, influyen mucho en cuál es el significado de esta. Por ejemplo, tenemos aquí 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Todos estos terminan en in, teen. Todos estos números terminan en teen, ¿ok? Al todos estos números precisamente terminar en la palabra teen, los podemos diferenciar si tenemos una buena pronunciación. Tenemos que marcar la última consonante de cada palabra para poder pronunciarla bien. Si la
Si la pronunciación de la última parte de cada número ya sabemos que es teen, cuando son los números del 3 al 19, se nos va a hacer mucho más fácil. ¿Cómo es que se pronuncia el 3? Se pronuncia 3, en este caso es third. 13. ¿Cómo se pronuncia el 4? ¿Alguien que me diga, por favor, cómo se pronuncia el 4 en inglés? 4. Y en los números teens se pronuncia 14. Muy 6. bien. 4. A ver, denme un segundito. Melanie, no es necesario que los digas todos, los voy a ir preguntando uno por uno y también tenemos que darle oportunidad a los demás estudiantes que también quieran participar, ¿ok? Entonces, en el caso del número 4, como le estaba diciendo Caleb, se pronuncia four, y así como lo dijo Melanie, cuando unimos el for y le pegamos la palabra teen y decimos 14, cambia su significado al 14. Ya no es solamente 4, ya no es solamente 4, sino que ahora cuando decimos 14, decimos 14. Al agregar la palabra teen al final de un número, ya sabemos que son números que provienen del 10, ¿verdad? Entre el 13 y el 19. El mismo caso va con diferentes números. A ver, que alguien más me diga, por favor, cómo se dice el número 5 en inglés. Caleb Four. Beltrán. Ah, bueno. Dije el número 5, Jordi. A ver, Caleb. 5. Muy bien. El número 5 se pronuncia 5. ¿Cuál es la diferencia entre el número 5 y el número 15? Es que el número 5, aparte de que se pronuncia, el número 15 se pronuncia 15. 15. A ver, Caleb, no es 15, es 15. Recordemos que se les llama los teens. La pronunciación no es ten, sino teen, ¿ok? La pronunciación es diferente. Es 15. Y lo mismo pasa con los siguientes números que son del 16 al 19. ¿Cómo se dice 6? Se dice 6. Y si le agregamos la palabra teen al final y decimos 16, decimos 16. ¿Cómo se dice el número 7 en inglés? Se dice 7. ¿Y qué pasa si le agregamos al final la palabra teen y decimos 17? Decimos 17. ¿Cómo se dice el número 8 en inglés? 8. Ahora, si le agregamos la palabra teen al final, decimos 18, lo volvemos un 18. Y lo mismo con el 19. ¿Cómo se dice 9 en inglés? Se dice 9. Y si le agregamos un teen al final y decimos 19, este se vuelve un 19, ¿ok? Ahora, la importancia de que ustedes sepan la diferencia de los teens y cómo se pronuncian es precisamente porque tenemos otros números cuya pronunciación es muy parecida, muy similar. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Tenemos los números que son conocidos como los T's, debajo de los teens, ¿verdad? ¿Qué son los T's? Los T's son los números que terminan en un solo cero. Y por favor presten atención a lo que dice. Los T's son los números que terminan en un solo cero. Por favor, se va a cerrar el Zoom en cualquier momento. Nos queda menos de un minuto en el Zoom. Entonces, en caso de que se cierre, por favor, reingresen al link para poder continuar con la clase, ¿ok? Denme un segundito. En lo que se cierre el Zoom, se los repito, por favor, vuelvan a ingresar al Zoom. Les voy a mandar de igual forma un mensaje